Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual de esta semana. Seguimos esta mañana con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses y ya vamos en el capítulo 5. Y para empezar esta mañana yo te quería platicar una adivinanza que le encanta a mis hijos. Es a lo mejor muy sencilla, pero es de esas que te hacen pensar. Dice, crezco, pero no estoy vivo. Necesito aire, pero no respiro. ¿No? Si lo has escuchado, bueno, la respuesta es el fuego. Y es difícil a veces explicarle a los niños qué es el fuego, ¿no? Porque la definición, pues bueno, es una reacción química que se inicia por un calor extremo y tiene que consumir algún combustible mientras se mezcla con oxígeno. Entonces ya podemos hablar un poquito de reacciones químicas y combustión y demás, pero es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, porque el fuego, pues simplemente, o sea, no es algo, sino que es el resultado de algo. Y lo que vemos, esa luz, y lo que sentimos es ese calor, pues es el resultado de la reacción química que se está, con, que se está viendo. Y para que esto suceda, se conoce como el triángulo del fuego, ¿no? Porque tiene que haber combustible, oxígeno y chispa, ¿no? Este calor extremo para que el fuego suceda. Y si alguno de estos tres no están, pues obviamente no puede haber fuego. Entonces, cuando hablamos de fuego en la Biblia, como que pues aparece en muchos contextos. Aparece como ese fuego del cielo, ¿no? En contexto de juicio, como con Sodoma y Gomorra, o el fuego eterno, que también es un juicio bastante feo. Luego vemos el fuego, por ejemplo, en los sacrificios, ¿no? Esos sacrificios de expiación que, que servía para que la gente recordara, ¿no? Que eso que le estaba pasando al corderito o al animalito, pues era en sustitución a lo que ellos se merecían por el pecado, ¿no? También tenemos el fuego que alumbraba en los candeleros. Eh, Teníamos fuego que era necesario para quemar el incienso, ¿no? Y que subiera ese olor fragante delante de Jehová. Y tenemos así varios diferentes tipos de fuego en la Biblia. Y cuando estamos hablando de algún tipo de fuego, cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que ver bien, entender qué tipo de fuego es, para no llegar a conclusiones equivocadas. Pero ¿por qué estoy hablando de fuego, no? Esta mañana, qué es lo que vamos a ver? El pasaje de esta mañana habla de dos palabras claves que nos obligan a relacionar el tema con el fuego. Y para que lo veamos, acompáñame a 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. Y vamos a leer el versículo 19, dice así la palabra de Dios. No apaguéis al espíritu. Y ya, eso es todo lo que vamos a leer esta mañana. No apaguéis al espíritu. Entonces acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque pues estamos vivos, Señor. Podemos escuchar de ti, Señor, escuchar de tu palabra. Esta mañana te pedimos porque pues podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro espíritu, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos por favor que no salgamos igual después de esta mañana, Señor, de cómo llegamos. Te pedimos que tú, tu palabra, tu espíritu tengan un efecto verdadero en nosotros, Señor. Que podamos acercarnos más a ti, que podamos cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor, para poder reflejarte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Dice, no apaguéis al espíritu. Entonces yo creo que a estas alturas pues ya te lo puedes aprender de memoria, ¿no? Porque si tienes problemas memorizando versículos de la Biblia, pues empieza por aprenderte versículos chiquitos, versículos fáciles como este. No apaguéis al espíritu. Es un versículo muy fácil de aprender, pero vamos a ver que es un poco difícil de aplicar. Porque todos estos versículos cortos que hemos estado viendo, como estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos versículos chiquitos que hemos estado estudiando, pues bueno, es fácil aprendértelos y haces bien en aprendértelos, pero son instrucciones difíciles y complicadas en cuanto a obedecerlo, ¿no? Entonces, el versículo de esta mañana dice que no apaguéis
al Espíritu. Y la instrucción es muy clara porque dice que no hagas algo, pero dice que no lo apagues. Entonces, para poder entender a qué se está refiriendo, vamos a tener que echarnos para atrás, retroceder un poquito, irnos a uno de los principios más básicos que todo creyente tiene que tener claro y tiene que entender. Y es, ¿cómo es posible que yo pueda apagar al Espíritu? ¿Ok? Y para poder apagar algo, primero tiene que estar encendido. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo, no? ¿Cómo le hago para yo poder apagar el Espíritu? Entonces, si no entendemos esto, pues simplemente nos brincamos esta instrucción y seguimos en el versículo 20 porque no entendemos a qué se refiere. Entonces, acompáñame a Ezequiel capítulo 36 en el Antiguo Testamento, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Para ver un poquito de qué está hablando Pablo y para también analizar y vernos a nosotros mismos a ver si entendemos lo que dice. Ezequiel 36, 27 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No es uno de esos pasajes en el Antiguo Testamento que pueden ser difíciles si estamos estudiando el contexto del Antiguo Testamento, pero dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, o sea, estamos viendo toda esta época de rebeldía, ¿no? De Israel, de Jerusalén, de todas las, de Judá, perdón. Y está diciendo Dios, bueno, o sea, les voy a poner mi espíritu dentro de ustedes, porque en los otros pasajes hemos estado estudiando que es imposible amar, es imposible obedecer, es imposible estar en Él si lo hacemos en nuestra carne. Entonces Dios entiende esto, Dios sabe esto, entonces dice, a ver, les voy a ayudar y les voy a poner mi espíritu para que puedan obedecer y puedan hacer todo lo que les he estado diciendo. Y por eso cuando Jesús en su ministerio empieza a conectar todos estos puntos, empieza a hablar acerca del Espíritu, empieza a hablar acerca del Consolador. A lo mejor en ese momento no lo entendieron muy bien, pero estoy seguro que más adelante dijeron, claro, a esto se refería, a lo que había dicho el profeta Ezequiel. Entonces, por ejemplo, en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces es interesante que dice que ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes, o sea, estaba viviendo ahí con ellos, pues, porque era Cristo, ¿verdad? O sea, por eso sí lo conocían, era Cristo, pero después dice, y morará y estará en el futuro en vosotros. Por eso habla de que el Espíritu iba a estar dentro de nosotros. Y esto es muy diferente, el hecho de que el Espíritu Santo esté en el creyente, en los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces que el Espíritu de Jehová venía sobre ciertas personas, ¿no? Específicamente, descendía el Espíritu y después se iba. Entonces escuchamos a David decir como, ay, que no sea parte de mí tu Espíritu, porque iba y venía. No era algo fijo, como aquí dice el pasaje Juan, que era para siempre. ¿Ok? Y tenemos un cuadro de esta manifestación, digamos que en donde Dios escogía a una persona con la unción. Y eso de la unción, ¿qué era? Era cuando Dios escogía a una persona para un propósito específico, para usarlo en un propósito específico. Y lo que hacía el profeta o el sacerdote, ¿verdad?, era ungir a esa persona con el aceite. Entonces, ese tipo de cuadros del Antiguo Testamento me encanta porque nos ayudan a entender un poquito más por qué están esas cosas y qué aprendemos de eso. Y esas palabras son importantes porque, como encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu, en este pasaje Jesús agarra el libro en el día de reposo y se levanta en la sinagoga y se pone a leer. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque estaba diciendo, o sea, el Espíritu de Dios está sobre mí, y estaba cumpliéndose este pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del libro de Isaías, y Jesús es el que lo estaba cumpliendo, y el Espíritu de Dios había venido sobre él. Entonces vemos otra vez el ungido, ¿no? Y esta palabra también la utiliza el Nuevo Testamento para referirse a nosotros, y lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces es interesante ver que Dios nos ungió a nosotros y nos ungió con el Espíritu. Hemos sido apartados, hemos sido escogidos para cumplir un propósito específico para Él. Y tenemos una función real. Así como el aceite en el Antiguo Testamento tenía una función real, y podemos ver esta similitud entre el aceite y el Espíritu. Entonces, la Biblia está llena de estas ilustraciones que hacen que entendamos un poquito mejor las enseñanzas de nuestro Dios. Y para poder profundizar, acompáñame a Éxodo, capítulo 27. Éxodo, capítulo 27, versículos 20 y 21. Dice así, ¿no? Están hablando de todas las instrucciones que le está dando Dios para el tabernáculo. Y una de estas instrucciones es para las lámparas, del versículo 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado y para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de todos los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, estas eran unas lámparas que iban a estar en el atrio, ¿verdad? Y tenían que estar llenas de aceite de oliva, machacados, y tenían que estar encendidos toda la noche, desde la tarde hasta la mañana. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto de las lámparas, no? Sabemos que todo lo que estaba en el tabernáculo, todo lo que estaba en el templo, todo lo que hacía Dios, lo hacía como un simbolismo para las cosas que iban a venir más adelante. Entonces, cuando Cristo de repente habla de cosas bien raras que nadie de los que estaban ahí presentes le entendían, nos obliga a ir al Antiguo Testamento y decir, a lo mejor por eso estaba aquí, para que nosotros entendiéramos más a detalle. Como en Mateo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, porque dice que nosotros somos la luz del mundo, que tenemos que alumbrar en la noche, ¿no? Esa luz que está en medio de las tinieblas. Y esas lámparas, ¿verdad? ¿Qué ingredientes tenían? Bueno, pues tenían la lámpara en sí, tenían también el aceite. Entonces, para que ilumine, para que se prendieran, para que pudieran estar encendidas toda la noche, pues hacía falta algo, ¿no? Porque ya tenemos las lámparas, que somos nosotros, ya tenemos el espíritu, que es el aceite, pero falta algo para que esta ilustración se complete. Y ese es su fuego. Entonces, como les decía al principio, cuando pensamos en fuego y el fuego relacionado con Dios, pues nos puede venir a la mente a lo mejor Moisés en el monte, ¿no? Cuando se topa con esa zarza ardiendo y que no se estaba quemando, ¿no? Y es un símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Siempre delante de Dios la gente, para empezar, caía de frente, ¿no? Caían de cara porque veían algo brilloso, veían algo iluminado, veían algo impresionante y caían de cara. Pero es interesante que el fuego dentro del tabernáculo y el fuego que tenía que ver con las cosas de Dios no era cualquier fuego, porque para el incienso, para el sacrificio, para las lámparas, para todo lo que había dentro de la casa de Dios, era un fuego muy especial que encontramos en Levítico 6.
Porque cuando Dios les dice que hagan el tabernáculo, les dice que tenía que tener un fuego perpetuo, ¿no? Que en el altar de Dios estuviera quemándose todo el tiempo, que nunca se tenía que apagar. Y alguien siempre tenía que estarle echando leña para que siempre estuviera encendido, porque de ese fuego era el que tomaban para hacer los sacrificios, para quemar el incienso, para la iluminación del tabernáculo. Entonces, no era cualquier fuego. Y en la Biblia encontramos esto como el fuego extraño. Y si nos regresamos a Levítico, en el capítulo 10, encontramos una historia de Nadab y de Abiún, que eran los hijos de Aarón. Es decir, acababa de empezar todo el asunto de los sacrificios ya instalados como los sacerdotes y las tareas que tenían que hacer ellos. Y cuando hacen el primer sacrificio, que ponen ahí todo el holocausto, dice que, o sea, salió fuego de la presencia de Dios. O sea, de Dios salió ese fuego y consumió todo el holocausto. Y ese era el fuego que tenían que mantener de forma perpetua. Pero los dos hijos de Aarón se pusieron a quemar incienso, pero dice que utilizaron fuego extraño. Esto, o sea, no sabemos qué significa, o sea, en el sentido de que la palabra significa que el fuego era un fuego no autorizado. Era el fuego que Dios no había dicho. Y por haber hecho esto, Nadab y Abiú murieron al instante, ¿no? Porque el único fuego autorizado es el fuego de Dios, que se prendía para el sacrificio, ¿no? Y del holocausto y de la expiación. Entonces, cuando lo traemos a nuestra época, si nosotros somos las lámparas, ¿no? Y el Espíritu de Dios es el aceite, pues obviamente lo que hizo Jesús, el amor de Dios por medio de Jesús, es eso que ilumina nuestras vidas. Entonces, si no tenemos estas tres cosas, pues no podemos alumbrar la luz de Jesús. Y así es como entendemos la ilustración completa, ¿no? Y así como las lámparas tenían la función de alumbrar durante toda la noche hasta que amaneciera, es exactamente la función que tenemos nosotros como lámparas. Tenemos que iluminar la luz de Jesús hasta que amanezca, es decir, hasta que regrese nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ese fuego no lo podemos comparar con el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y recibimos el Espíritu, ese aceite que necesitamos para encender, ¿no? Nos volvemos esas lámparas, nos volvemos sus luces, ¿no? Y todos juntos, todos nosotros juntos nos formamos, o sea, formamos un candelero que tenemos que reflejar, obviamente a escala, la gloria y la grandeza de nuestro Dios, porque dice la Biblia que Dios, es un fuego consumidor. Y siempre ese fuego perpetuo, esa zarza ardiendo, nos recuerda, o sea, a tener un poquito de temor de quién es nuestro Dios. Entonces, nosotros al tener este fuego de Dios, al poder reflejar la luz de Jesús por medio de su Espíritu que tenemos, lo primero que tenemos que asegurarnos es de estar, entre comillas, encendidos, ¿verdad? O sea, porque no podemos decir que somos fuego pues si no tenemos el aceite, no podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos el Espíritu, ¿ok? Entonces, y también no podemos decir que estamos cerca de Dios si no estamos encendidos. No podemos decir que estamos cerca de Dios y no sentir nada, porque cuando tú te acercas al fuego, mínimo sientes el calor y ves la luz. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no puede no tener un efecto en nuestras vidas. Entonces, ya con toda esta ilustración, ahora sí, la instrucción que dice Pablo a los tesalonicenses es que no apaguen al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y esa es la instrucción. Entonces, otra de las ilustraciones que muchas veces se usan como el fuego es las relaciones, ¿no? Cuando tienes la llama, ese primer amor que usamos para ilustrar cuando estamos recién enamorados, ¿no? Y la Biblia también menciona esto de este primer amor hacia Dios, pero no es algo que pierdes, no es algo que dices, híjole, ¿dónde lo dejé? ¿Ok? Si me acompañas a Apocalipsis capítulo 2, cuando el ángel de Jehová le está hablando a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:4, dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
¿no? Y todavía le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Entonces, esto de que dejó el primer amor, no es que lo perdió, sino dice que lo ha dejado. Porque el amor hacia Dios, el amor hacia otra persona, no se apaga solo. Algo hacemos o algo dejamos de hacer para que ese fuego se vaya apagando. Lo vas desatendiendo, no le echas el aceite a la lámpara o lo que sea, y se va a apagar. Entonces, hay un capítulo que si tú lo lees con cierta tranquilidad y entendiendo bien lo que está pasando, y, y pones atención a las palabras que escoge Dios, o sea, yo creo que nos podría hacer llorar cada vez que lo leyéramos, porque como que sale del corazón de Dios, y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 2, y vamos a leer un buen pedacito de este pasaje, porque está muy fuerte que Dios use estas palabras. Dice así Jeremías 2: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, y por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese sus frutos y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, es tristísimo este pasaje porque Dios les está diciendo, o sea, ¿qué maldad encontraron en mí para que me hayan dejado? O sea, vayan a ver a las naciones de sus alrededores, vayan hasta lo más lejano y díganme, ¿quién de esas naciones que adora dioses falsos ha dejado a sus dioses? Y ustedes que tienen al Dios verdadero, ustedes me dejaron la fuente del agua viva y escogieron cisternas rotas, ¿no? Entonces suena como un reclamo de parte de Dios a su esposa. O sea, ¿qué te hice yo para que me dejes? Y todo el mal que viene después a Israel, ¿no? Y hasta la fecha sigue sucediendo, es para que algún día lo lleguen a reconocer, como él va a reconquistar a su esposa. Pero entonces tenemos que ponernos a pensar nosotros, ¿no? Si Dios nos ha sacado de la esclavitud, ¿no? Del, entre comillas, Egipto, y nos ha dado vida eterna, y nos ha dado su espíritu, Dios te podría preguntar esta mañana, ¿por qué me has dejado? O sea, ¿qué te hice? O a lo mejor crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo. O sea, en el momento que nos alejamos de Dios, nos alejamos de ese fuego y automáticamente dejamos de brillar. Dejamos de reflejar lo que Él es. En Mateo 24:11, encontramos algo también muy interesante porque dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es interesantísimo que dice que se va a levantar mucha gente, falsos maestros,
Y hoy pues, yo creo que hay más falsos maestros que nunca jamás en la historia de la humanidad. Y además tienen acceso a internet y pueden contaminar a todo el mundo con sus enseñanzas de una forma mucho más fácil. Y dice que se va a ir multiplicando la maldad, que es básicamente lo que vemos en el mundo, ¿no? Describe perfecto lo que está pasando en el mundo, pero no solo en el mundo, sino que también en la iglesia. Y vemos cuál es el resultado de alejarte de Dios, cuál es el resultado de seguir otras enseñanzas. Pues lo que dice aquí, el amor de muchos se enfriará, pero eso no debe pasar en nuestras vidas. No nos debemos de alejar de Dios, de ese fuego, para que nuestras vidas, no se apague, para que el amor que mostramos y que reflejamos de Él no se apague. Por eso Efesios 4:30 dice que no debemos de contristar al Espíritu. Y todo el capítulo 4 de Efesios habla de todo lo que no tenemos que hacer. Todas las cosas que son, abominables para Dios, todas las cosas que no le gustan a Dios. Entonces, al pecar, apagamos el Espíritu, contristamos el Espíritu. Y el Espíritu no es que pierda su función, no es que deje de hacer lo que tiene que hacer. El problema es que nosotros lo dejamos de escuchar. Empezamos a decidir ignorarlo. Entonces pierde peso la voz que tiene. Entonces te vas alejando y te vas alejando y te portas cada vez peor. Y cavas un hoyo imaginario en tu propia vida porque no le estás haciendo caso a Dios. Y me refiero a imaginario porque salir de ese hoyo es muy fácil. Simplemente tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que acercarte nuevamente a Dios. Entonces, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, una historia que encontramos en Marcos, cuando Cristo está queriéndole sanar la mano a un enfermo, que les dice, a ver, ustedes contéstenme esta pregunta, ¿no? ¿Se vale hacer el bien en día de reposo o no? ¿No? ¿Es lícito, está permitido hacer el bien o no? Y todos los judíos, ¿no? Súper preparados, súper intelectuales, todo, pues callaban porque no sabían qué contestar, porque tenían tan metido en su corazón la religiosidad que se les había olvidado el bien, se les había olvidado el amor, se les había olvidado el por qué Dios les había dado su ley y por qué Dios los había escogido a ellos. Entonces dice Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Entonces, es increíble que Jesús está diciendo que, los volteó a ver con enojo y entristecido por la dureza de su corazón. Porque ¿a qué vino Cristo? Pues vino a salvar, vino a esparcir su amor, vino a cumplir todo lo que había dicho que iba a cumplir, ¿no? Y muchas veces no queremos hacerle caso, no queremos recibirlo, y lo que pasa es que dice, hijo, no puede ser la dureza de su corazón. Vino a salvarnos, vino a que tuviéramos un propósito, vino a que pudiéramos vivir bien en esta vida a pesar de todas las malas circunstancias que seguramente vamos a vivir por causa del pecado. Pero con Él todo esto pasa a segundo plano, porque siempre estamos bien y vamos a estar con Él para siempre, porque Él es el que nos da vida eterna. Pero ni así a veces entendemos. Entonces, este tipo de cosas hacemos para apagar al espíritu, ¿no? El pecado, ¿no? La dureza de nuestro corazón, la infidelidad. Y es que cuando yo pienso en la infidelidad a Dios, verdaderamente entiendo que Dios se moleste y entiendo que Dios se entristezca. Porque, en el momento que tú te das cuenta que no estás, que no puedes solo, y automáticamente reconoces en tu corazón que necesitas ayuda, el hecho de que tú acudas a una ayuda falsa, a un Dios que tú mismo crees, yo creo que eso es lo que más le ha de doler a nuestro Dios. Porque Él está ahí, el único Dios verdadero, el único que nos puede ayudar, el único que nos da de su espíritu para que podamos hacer todo. Y llegamos al punto en donde reconocemos que no podemos solos y no lo escogemos a Él. Escogemos algún Dios falso como el dinero, como la ciencia, como alguna otra cosa que se nos ocurra a nosotros. Creo que ese es la peor ofensa que le podemos hacer a Dios.
¿Y cómo le hacemos para regresar? ¿Cómo le hacemos para acercarnos nuevamente a Dios? Pues es tan fácil como arrepentirnos. Tan fácil como reconocer, ¿sabes qué? Pues no puedo solo, entonces te regresas, ¿no? Le pides perdón a Dios y regresas. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se acerca la lamparita al fuego y se vuelve a encender. Pero ¿por qué nos dice que no lo apaguemos? ¿No? O sea, suena muy bonito lo de la lámpara y es muy importante, pero, o sea, ¿qué pasa además de esto? ¿Qué cosas nos estamos perdiendo si apagamos el espíritu? Porque si apagas el espíritu, pierdes su efecto en tu vida, ¿no? Y el Espíritu de Dios tiene muchísimos efectos reales, todos los que estudiamos en Discipulado 1. No tenemos a lo mejor el tiempo de hacer un estudio de todas las funciones que tiene el espíritu, pero si apagamos al espíritu, ¿qué es lo que pasa? No, por ejemplo, la palabra de Dios dice que, como leíamos hace un ratito, que es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es el sello de la salvación, porque nos da la seguridad que necesitamos como hijos de Dios para ir creciendo, para saber que somos hijos, para poder entender que el Espíritu que Dios nos ha dado es las arras de nuestra herencia. Es decir, la promesa de que Dios va a cumplir lo que ha dicho es que nos dio su Espíritu. Entonces, si no tenemos esta función, pues entonces vamos a vivir siempre en duda, vamos a vivir derrotados, con incertidumbre de no saber qué va a pasar. Otra de las funciones del Espíritu Santo es que nos convence de pecado. Juan 16 habla de esto, que el Espíritu nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo apago el Espíritu, si no le hago caso al Espíritu, no voy a reconocer o no me voy a dar cuenta cuando estoy pecando y cada vez que peco, voy a escuchar menos y menos su voz. Entonces, voy a poder, entre comillas, vivir en pecado siendo controlado por mi carne y no por el Espíritu, que es lo que Dios dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu. Entonces, cuando nos alejamos de Dios y somos hijos de Dios, tenemos que esperar lo que todo buen padre haría. Esperaríamos la disciplina. Pero además, si callamos al Espíritu, si apagamos al Espíritu, otra de las funciones que tiene es que nos enseña la Biblia. ¿No? Dice Juan 14 que nos enseñará todas las cosas cuando venga este Consolador. Entonces, si tenemos al Espíritu apagado, pues no aprendemos nada. Y a lo mejor por eso leemos la Biblia y decimos, híjole, no entiendo nada, es que esto está muy complicado. Pues ¿cómo vas a entender si el Espíritu, o sea, no lo dejas ni hablar? Lo tienes ahí, en la esquinita. Una de las cosas que el Espíritu siempre va a hacer por nosotros es interceder por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu apagado, o sea, no es que deje de interceder, es que lo que Él pide y lo que empieza a pasar en tu vida nunca te das cuenta de que viene de parte de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que Dios nos está tratando de jalar las orejas, tratar de llamar nuestra atención, tratar de disciplinarnos, de corregirnos, a lo mejor ni cuenta nos estamos dando porque tenemos el Espíritu apagado. Otra de las cosas que dice ahí también en Juan 14 es que el Consolador nos va a consolar. Dice, no os dejaré huérfanos. O sea, no estamos solos. Y si lo apagamos es como si fuéramos hijos que nos fuimos de la casa, que no queremos nada con nuestro padre. Y así no se puede vivir. Sin una consolación, sin una instrucción, sin una guía de parte de nuestro Dios. Otra de las cosas que nos da es el poder de Dios. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive dentro de nosotros. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él nos da la fuerza que necesitamos para hacer su obra, para dejar a un lado nuestra vida y para, a pesar de cualquier circunstancia, hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Como Pablo estaba diciendo en Filipenses, estaba en la cárcel y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque de Él encontramos la fuerza para hacer su voluntad. Y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. 1 Corintios 2 también nos dice que tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo. Y si no escuchamos lo que Dios nos enseña, no vamos a poder decidir bien.
O sea, porque Dios no nos dio una mente humana, un espíritu humano. Dice que nos dio el Espíritu de Dios precisamente para que pudiéramos decidir bien en nuestras vidas. Y si callamos al Espíritu, por eso andamos dando tumbos en la vida, tomando decisiones, pidiéndole consejo a quien sea, excepto al único Dios del universo que tiene toda la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría, y la multitud de consejeros se encuentran en la Biblia. O sea, cualquier persona que te aconseja lo que te aconseja Dios te está aconsejando sabiduría. O sea, todos tus consejos, la suma de todos tus mandamientos, dice la Biblia, eso es sabiduría. Entonces, en la Biblia tenemos 66 consejeros que nos pueden ayudar a decidir bien en nuestra vida. Y si no estamos escuchando lo que dice el Espíritu, estamos decidiendo mal. Otra de las cosas que vemos en relación con todo lo que estamos hablando es que es curioso que el aceite sale del fruto del olivo, ¿no? Y cuando hablamos del fruto y ese fruto del Espíritu, es lo que en realidad produce esa luz. Porque el fruto del Espíritu, esas cualidades de carácter que Dios empieza a cambiar en nosotros, hace que la gente vea a Dios en nosotros. Es muy interesante que si tú apagas al Espíritu, tu carácter no puede cambiar. O sea, tu forma de ser no puede cambiar, no puede reflejar lo que Dios es. No puede reflejar el amor de Dios, no puede reflejar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Nuevamente sale el tema del fruto del Espíritu porque es algo que tenemos que vivir todos los días. Porque como lamparitas debemos de reflejar a nuestro Dios. Debemos reflejar esa luz para que las demás personas lo vean. Entonces muchas veces no sabemos qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso no sabemos de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Y a lo mejor, como vivimos en tinieblas, estamos acostumbrados a andar en tinieblas, pegándonos con todo, ¿no? Caminando a tientas, a prueba y error, sin poder anticipar nuestros errores, sin poder tomar decisiones correctas a la luz de la sabiduría y de la guía del Espíritu Santo. Entonces cuando el consejo la instrucción que nos dice Tesalonicenses que no apaguemos al Espíritu es precisamente para que no caigamos en todo esto que estamos platicando. Y es que ese no es el único propósito, ¿verdad? Los únicos beneficiados del Espíritu Santo pues no somos nosotros. La luz de Jesús no es solamente para nosotros. Porque si tú apagas al Espíritu, si tú apagas esa velita, el mundo también pierde el efecto de la luz de Jesús. Porque Dios nos ha elegido a nosotros como su iglesia para alumbrarlo, para anunciar las virtudes de Jesucristo, las virtudes de Él. Por eso tenemos que permanecer encendidos, que esa era la función del candelabro en el tabernáculo, ¿no? de todas las lámparas. Estar encendido como mandamiento y como estatuto perpetuo, dice Levítico. Y obviamente se prende la lámpara en la noche. Y ahorita, en la época en la que estamos, es la noche. Y esa noche va a terminar hasta que el lucero de la mañana, ¿verdad? El sol de justicia vuelva a salir. Porque nosotros somos la única fuente de luz que hay en la noche. Porque cuando regrese Jesús ni siquiera vamos a necesitar el sol. Es lo que dice la Biblia. Porque su gloria va a iluminar todo el mundo. Entonces la instrucción de no apagarlo es precisamente para que permanezca. Para que permanezca encendida esa luz y la gente pueda ver esa luz de Jesús. Al inicio les decía que teníamos que definir un poco el fuego, ¿no? Porque el fuego del que estamos hablando, porque la Biblia pues también dice que Dios es fuego consumidor. Así como veíamos hace unas semanas que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Porque Dios es un Padre amoroso para todos los que son sus hijos, pero no podría ser Dios si no fuera justo también. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y aún así, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y como pecadores merecedores de la muerte, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero ese mismo amor, ese mismo fuego que te da calor y que te da luz, si no estás del lado correcto, si no estás del lado de los hijos de Dios,
ese fuego consumidor se vuelve un fuego de juicio. Y lo único que necesitamos para convertirnos en una lámpara es recibir el Espíritu de Dios, para que estemos llenos de ese aceite, ¿no? de ese aceite del fruto de Dios, ese Espíritu que nos llena por completo, y que alguien te comparta la luz para que se encienda esa lamparita y formes parte del candelero, ¿no? Que es la iglesia de Dios alumbrando hasta que regrese Jesucristo. Entonces, ya que estamos encendidos, es nuestro trabajo como iglesia mantenernos alumbrando, ¿no? Y como somos varios, ¿no? Si tú ves que a alguien se le está apagando la llama, que algo está pasando, a ver, acércate, enciéndela otra vez. Porque es bien fácil encender una vela ya que tienes otra vela encendida. Y además, cuando juntas varias velas, la cosa brilla más. No es lo mismo tener una lamparita ahí a la mitad del desierto que tener muchísimas velas, no todas juntas alumbrando en una gran llama para que el mundo vea la luz de Jesús. Y es que ese es nuestro deber. Nuestro deber es brillar hasta que regrese el Señor. Entonces, te animo, te invito a que perseveremos juntos, ¿no? Que cumplamos nuestro propósito de brillar para nuestro Dios, para que todo el mundo en esta época tan oscura tenga una probadita de lo que es la luz de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias por este pasaje, Señor, tan cortito y tan impresionante en el sentido de que es una instrucción muy clara, Señor. Y que para poderte entender, o sea, verdaderamente tenemos que dejarte a ti tomar el control de nuestras vidas, Señor. Te pedimos por favor que seamos una iglesia que no apagamos al Espíritu, Señor, sino que somos controlados por Él, que estamos constantemente encendidos, Señor, como una lámpara que alumbramos tu luz, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que si hay alguien que está alejado, Señor, que lo ayudes a regresar a ti, Señor. Que se arrepienta, que pida perdón, que regrese a ti. Si hay alguien que no te ha conocido, Señor, te pido que esta luz impacte su vida y que se vuelva también una lamparita, Señor, que reconozca a Cristo como su Salvador, que se arrepienta de sus pecados, Señor, y que deje que tú tomes control de su vida, Señor. Padre, te pido que como iglesia cumplamos el propósito para el que tú nos has puesto, Señor. Que cada uno de nosotros cambiemos nuestro caminar, cambiemos nuestra forma pecaminosa de ser, Señor. Que no apaguemos el Espíritu, que no estemos apagando esa velita que tiene que estar encendida, Señor. Te pido por favor que nos ayudes con esto, Señor, y que podamos ver el fruto de permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima y que tengas una excelente semana.